¿Sabías que Santa Teresa de Ávila advirtió sobre 12 palabras que jamás debes pronunciar en el funeral de un ser querido? Palabras tan comunes que probablemente las has dicho sin saberlo, y que según la santa pueden condenar al alma del difunto a años de sufrimiento en el purgatorio. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y una de las místicas más grandes de la historia católica, tuvo visiones tan profundas sobre el mundo espiritual que la Iglesia las considera auténticas revelaciones del cielo. Entre sus enseñanzas menos conocidas existe una advertencia urgente que puede cambiar el destino eterno de las almas que más amas. 12 palabras específicas que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben pronunciarse durante un funeral. Estas palabras no son blasfemias evidentes ni maldiciones. Son expresiones cotidianas, frases que la cultura ha normalizado, palabras que incluso pronunciamos creyendo que consolamos o honramos al difunto. Pero Santa Teresa vio lo que sucede en el plano espiritual cuando estas palabras son dichas, y las consecuencias son devastadoras. Si deseas proteger el alma de tus seres queridos y asegurarte de que tu amor les ayude verdaderamente en su tránsito hacia la eternidad, escribe en los comentarios: protejo a mis difuntos con la verdad de Santa Teresa. No abandones este video porque al final descubrirás la oración específica que Santa Teresa recomendó para reparar el daño si ya pronunciaste alguna de estas palabras. Pero antes, necesitas conocer cada una de ellas y entender por qué son tan peligrosas. Antes de continuar, manifiesta tu compromiso con la verdad católica. Dale like si quieres honrar dignamente a tus difuntos y suscríbete si deseas que tus oraciones tengan el poder real de liberar almas del purgatorio. La historia de esta advertencia comienza en el convento de la Encarnación de Ávila, en el año 1562. Santa Teresa de Ávila, entonces una monja carmelita de 47 años, experimentó uno de los éxtasis místicos más profundos de su vida. Durante esta experiencia sobrenatural, que duró varias horas según los testimonios de las hermanas que la acompañaban, Teresa fue transportada espiritualmente a 3 dimensiones de la eternidad: el cielo, el purgatorio y el infierno. Lo que vio en el purgatorio la marcó de tal manera que dedicó los siguientes años de su vida a escribir advertencias específicas sobre cómo los vivos pueden ayudar o perjudicar a las almas que están purificándose antes de entrar al cielo. En sus escritos privados, que fueron compilados después de su muerte y que la Iglesia ha estudiado durante siglos, Santa Teresa dejó constancia de algo que pocos conocen. Existe un lenguaje específico que hiere a las almas de los difuntos cuando es pronunciado durante sus funerales o en los momentos posteriores a su muerte. No se trata de superstición, no es una interpretación subjetiva ni una exageración mística. Santa Teresa fue declarada doctora de la Iglesia precisamente porque sus enseñanzas están en perfecta armonía con la doctrina católica y porque sus revelaciones han sido verificadas por teólogos durante más de 4 siglos. Cuando ella habla sobre el mundo espiritual, habla con una autoridad que pocos santos en la historia han tenido. La santa identificó 12 palabras o expresiones concretas que actúan como veneno espiritual para las almas del purgatorio. 12 frases que, aunque parecen inofensivas o incluso piadosas en apariencia, tienen el poder de prolongar el sufrimiento de purificación de nuestros seres queridos. 12 formas de hablar que la cultura moderna ha normalizado completamente, pero que en el plano invisible generan un daño real y medible en términos de tiempo de purgación. ¿Por qué es tan importante conocer estas palabras? Porque cada día, en cada funeral católico que se celebra en el mundo, estas expresiones se repiten una y otra vez. Familiares que aman profundamente a sus difuntos las pronuncian con lágrimas en los ojos, creyendo que están honrando su memoria. Amigos cercanos las dicen intentando consolar a los dolientes. Incluso algunos sacerdotes,
por desconocimiento o por adaptarse a las expectativas culturales, permiten que estas palabras se digan durante las homilías fúnebres. Pero Santa Teresa fue clara. Cada vez que una de estas 12 palabras se pronuncia sobre un difunto, su alma experimenta un dolor adicional en el purgatorio. No porque Dios sea cruel, sino porque estas palabras contradicen la verdad sobre la muerte, sobre el juicio, sobre la misericordia divina y sobre la necesidad real que tienen las almas de nuestras oraciones. Son palabras que, sin quererlo, niegan la urgencia de la intercesión o que proyectan sobre el difunto una falsa seguridad que puede ser espiritualmente peligrosa. Imagina por un momento que alguien a quien amas profundamente ha fallecido. Estás de pie junto a su féretro, rodeado de familiares, y comienzas a hablar sobre esa persona. Las palabras fluyen naturalmente, impulsadas por el dolor, por el amor, por el deseo de que su memoria perdure. Pero sin saberlo, pronuncias una de esas 12 expresiones prohibidas. En ese mismo instante, en el purgatorio, el alma de tu ser querido experimenta una aflicción añadida porque tus palabras, lejos de ayudarle, están interfiriendo con el proceso de purificación que Dios ha dispuesto para su salvación. Esta no es una teoría teológica abstracta. Santa Teresa vio esto ocurrir. Vio cómo ciertas palabras pronunciadas por los vivos creaban obstáculos espirituales para los muertos. Vio cómo algunas expresiones, aunque dichas con buena intención, alejaban las gracias que Dios quería conceder a esas almas. Y lo más importante, vio que estas 12 palabras específicas eran las más comunes, las más repetidas, las más culturalmente aceptadas. A lo largo de este video, vas a descubrir cada una de esas 12 palabras. Vas a entender por qué son peligrosas desde el punto de vista teológico y místico. Vas a conocer casos documentados de almas que sufrieron consecuencias por estas expresiones. Y al final, vas a recibir las herramientas espirituales que Santa Teresa misma recomendó para honrar correctamente a tus difuntos y para reparar cualquier daño que puedas haber causado sin saberlo. La primera palabra que voy a revelarte es tan común que probablemente la has dicho sin saberlo, y las consecuencias son devastadoras. La primera palabra prohibida, según Santa Teresa, es una de las más dolorosas de revelar, porque prácticamente todos la hemos pronunciado en algún funeral. Descansa en paz. Escucha con atención, porque lo que voy a explicarte cambiará para siempre tu comprensión sobre la muerte y el más allá. Cuando decimos descansa en paz sobre un difunto reciente, estamos asumiendo algo que no sabemos, algo que solo Dios conoce, el estado actual de esa alma. Santa Teresa vio en sus visiones místicas que esta expresión, aunque suena piadosa, puede ser espiritualmente peligrosa por 2 razones fundamentales. Primero, porque implica que el alma ya está descansando, cuando la realidad teológica es que la inmensa mayoría de las almas, incluso las de personas buenas y piadosas, necesitan purificación en el purgatorio antes de entrar al cielo. Al decir que alguien descansa en paz, estamos negando implícitamente su necesidad de nuestras oraciones. Estamos sugiriendo que ya no requiere sufragios, que ya está en la presencia beatífica de Dios y, por lo tanto, dejamos de interceder con la urgencia necesaria. Segundo, y esto es aún más profundo, Santa Teresa explicó que cuando pronunciamos esta frase, estamos interfiriendo con el plan de purificación que Dios tiene para esa alma. El purgatorio no es un lugar de descanso, es un lugar de purificación activa, de transformación dolorosa pero necesaria. Al declarar prematuramente que alguien descansa, estamos contradiciendo la voluntad divina que permite el sufrimiento temporal para la gloria eterna. En sus escritos, Santa Teresa relata el caso de una monja de su convento que falleció con fama de santidad. Todos asumieron que había ido directamente al cielo. Durante el funeral, las hermanas repetían constantemente: «Descansa en paz, hermana querida».
Pero días después, el alma de esa monja se le apareció a Santa Teresa en una visión y le reveló algo estremecedor. Cada vez que alguien decía esa frase, ella experimentaba una prolongación de su tiempo de purgación, porque esas palabras hacían que las oraciones de intercesión disminuyeran drásticamente. La segunda palabra prohibida está íntimamente relacionada con la primera y es igualmente común: ya está en el cielo. Esta afirmación, que escuchamos en prácticamente todos los funerales modernos, es teológicamente presuntuosa y espiritualmente arriesgada. Solo Dios conoce el estado de las almas. Solo Dios puede juzgar si alguien ha alcanzado la santidad perfecta necesaria para entrar inmediatamente a la presencia divina. Cuando nosotros, simples mortales, declaramos que alguien ya está en el cielo, estamos usurpando el juicio de Dios. Santa Teresa fue extremadamente clara sobre este punto. En su obra Las Moradas, ella explica que incluso las almas más santas, aquellas que han vivido vidas de profunda oración y virtud heroica, generalmente necesitan algún grado de purificación antes de ver a Dios cara a cara. La razón es simple: Dios es infinitamente santo y nada impuro puede entrar en su presencia. Incluso las imperfecciones más pequeñas, las faltas veniales, los apegos desordenados que arrastramos desde la vida terrena, deben ser quemados en el fuego purificador del purgatorio. Cuando declaramos que alguien ya está en el cielo, cometemos 3 errores espirituales graves. Primero, presumimos conocer lo que solo Dios sabe. Segundo, eliminamos la urgencia de orar por esa alma, porque si ya está en el cielo, nuestras oraciones serían innecesarias. Tercero, y esto es lo más grave según Santa Teresa, privamos a esa alma del mayor acto de caridad que podemos ofrecerle: nuestras misas, nuestros rosarios, nuestras obras de misericordia ofrecidas por su pronta liberación del purgatorio. La santa relata en sus escritos personales un episodio que ocurrió en 1567. El hermano de una de sus monjas falleció después de una larga enfermedad. Era un hombre piadoso, que había recibido los sacramentos y que había llevado una vida moralmente recta. Durante el funeral, el sacerdote, intentando consolar a la familia, declaró con total seguridad: nuestro hermano ya está gozando de la presencia de Dios en el cielo. La familia, reconfortada por estas palabras, dejó de encargar misas por su alma y dejó de ofrecer oraciones específicas de sufragio. 3 semanas después, Santa Teresa tuvo una visión durante la oración. El alma de ese hombre se le apareció rodeada de llamas purificadoras en profundo sufrimiento. Le suplicó que intercediera por él, que pidiera a su familia que ofreciera misas por su salvación. Le reveló que las palabras del sacerdote en el funeral, aunque dichas con buena intención, habían causado que nadie orara por él, prolongando tremendamente su tiempo de purificación. Santa Teresa inmediatamente habló con la monja, le explicó la situación y la familia comenzó a encargar misas gregorianas y a ofrecer limosnas por el alma del difunto. Semanas después, en otra visión, el mismo alma apareció radiante y le agradeció a Santa Teresa, confirmando que finalmente había sido liberada del purgatorio gracias a esas oraciones que inicialmente habían sido negadas por una declaración presuntuosa. Estas 2 primeras palabras, descansa en paz y ya está en el cielo, son las más comunes en nuestra cultura funeraria católica moderna. Las decimos automáticamente, sin pensar, sin reflexionar sobre sus implicaciones teológicas. Pero ahora que conoces la verdad revelada por Santa Teresa, tienes una responsabilidad espiritual: nunca más pronunciarlas sobre tus difuntos y enseñar a otros el peligro que representan. Pero estas 2 palabras son solo el comienzo. La tercera palabra está relacionada con algo que hacemos por costumbre familiar, y Santa Teresa vio lo que sucede en el mundo espiritual cuando la pronuncias. La tercera palabra prohibida es particularmente dolorosa
porque nace del amor más genuino, del deseo más puro de recordar a quien hemos perdido. Esa palabra es: siempre vivirás en nuestros corazones. Esta expresión se ha convertido en un pilar de los funerales modernos. La escuchamos en las homilías, la vemos grabada en las lápidas, la repetimos en los aniversarios luctuosos. Parece una declaración hermosa de amor eterno, una promesa de que la memoria del difunto nunca se borrará. Pero Santa Teresa vio algo profundamente perturbador sobre esta frase que pocos comprenden. Cuando declaramos que alguien vivirá en nuestros corazones, estamos enfocando toda nuestra energía espiritual en mantener viva su memoria terrenal, en lugar de dirigir esa energía hacia su salvación eterna. Santa Teresa explicó que el alma del difunto no necesita ser recordada por sus virtudes humanas, por sus logros terrenales o por los momentos felices que compartimos. El alma necesita oraciones concretas, misas ofrecidas, actos de caridad realizados en su nombre para acelerar su purificación. En su obra, Camino de Perfección, Santa Teresa escribe sobre una visión que tuvo del purgatorio donde miles de almas clamaban con angustia. Les preguntó qué necesitaban, esperando que pidieran consuelo o alivio de sus dolores. Pero todas, absolutamente todas, respondieron lo mismo: necesitamos que nos olviden como personas y que nos recuerden como almas necesitadas de salvación. Esta respuesta impactó profundamente a Santa Teresa. Las almas no quieren ser idealizadas ni inmortalizadas en los recuerdos sentimentales de los vivos. Quieren ser liberadas del fuego purificador mediante la intercesión efectiva. Cada minuto que pasamos recordando anécdotas, virtudes humanas o cualidades terrenales del difunto es un minuto que no estamos dedicando a lo único que verdaderamente puede ayudarle: la oración de sufragio. La santa relata el caso específico de una madre que perdió a su hijo de 25 años en un accidente. Esta madre, consumida por el dolor, dedicó años enteros a mantener vivo el recuerdo de su hijo. Conservó su habitación intacta, hablaba de él constantemente, organizaba reuniones familiares donde todos compartían memorias sobre él. Repetía sin cesar: mi hijo siempre vivirá en mi corazón. Durante una de sus experiencias místicas, Santa Teresa vio el alma de ese joven en el purgatorio, sufriendo intensamente. Le preguntó por qué, si su madre lo amaba tanto, su purificación era tan prolongada. El alma respondió con palabras que Santa Teresa transcribió textualmente: mi madre me ama, pero su amor está mal dirigido. Ella alimenta mi memoria terrenal cuando debería estar alimentando mi camino hacia Dios. Cada vez que dice que vivo en su corazón, se olvida de que necesito vivir en el corazón de Cristo. Esta revelación es crucial para entender la teología correcta sobre la muerte. El verdadero amor hacia un difunto no se mide por cuánto lo recordamos emocionalmente, sino por cuánto oramos efectivamente por su salvación. Un familiar que nunca menciona al difunto, pero que ofrece una misa mensual por su alma, ama más auténticamente que aquel que llora su recuerdo todos los días, pero nunca intercede espiritualmente por él. Santa Teresa vio que en el purgatorio existe una jerarquía de sufrimiento. Las almas que tienen familias que oran constantemente por ellas son purificadas más rápidamente, con menos dolor, con mayor esperanza. Pero las almas cuyos familiares solo se dedican a mantener viva su memoria sentimental sufren una doble agonía: la purificación necesaria más la angustia de saber que sus seres queridos están desperdiciando su amor en algo que no les ayuda espiritualmente. La diferencia es abismal. Imagina dos hermanos que mueren el mismo día, con el mismo estado de gracia, con las mismas faltas veniales por purgar. El primer hermano tiene una familia que dice constantemente: siempre vivirás en nuestros corazones, organiza homenajes en su memoria, comparte fotografías, cuenta historias sobre él, pero rara vez ofrece misas o rosarios por su alma.
El segundo hermano tiene una familia que habla poco de él emocionalmente, pero que cada semana encarga una misa, reza el rosario por su liberación y ofrece limosnas en su nombre. Según las revelaciones de Santa Teresa, el segundo hermano será liberado del purgatorio en una fracción del tiempo que necesitará el primero. No porque Dios sea injusto, sino porque el amor verdadero se manifiesta en obras espirituales efectivas, no en sentimentalismos que no tienen poder para atravesar el velo entre este mundo y el más allá. Esto no significa que debamos ser fríos o insensibles ante la muerte de nuestros seres queridos. Podemos y debemos llorar, recordar los momentos hermosos, agradecer por el tiempo que compartimos. Pero Santa Teresa nos advierte que debemos reorientar esa energía emocional hacia la intercesión práctica. En lugar de decir siempre vivirás en mi corazón, deberíamos decir ofreceré esta misa para que vivas eternamente en el corazón de Cristo. La memoria sentimental no salva almas. La oración constante sí. Lo que viene ahora te va a sorprender. Las palabras 4 y 5 están tan normalizadas en nuestra cultura que incluso los sacerdotes deben tener cuidado. La cuarta palabra prohibida por Santa Teresa es una frase que se ha infiltrado profundamente en la liturgia funeraria moderna. Y es quizás una de las más peligrosas porque viene disfrazada de consuelo teológico. Esa frase es: Dios necesitaba un ángel más en el cielo. Esta expresión se repite constantemente, especialmente en funerales de niños o jóvenes. Sacerdotes bien intencionados la usan para consolar a familias destrozadas por el dolor. Amigos la dicen creyendo que ofrecen una perspectiva esperanzadora sobre una muerte prematura. Pero Santa Teresa vio que esta frase contiene 3 herejías disfrazadas que ofenden gravemente a Dios y perjudican al alma del difunto. Primera herejía: Dios no necesita nada ni a nadie. Él es perfecto, completo, autosuficiente. Sugerir que Dios necesitaba un ángel más es antropomorfizar a Dios de manera infantil, es reducirlo a un ser con carencias que debe llenar arrebatando vidas humanas. Esta idea contradice completamente la doctrina católica sobre la naturaleza divina. Segunda herejía: los seres humanos no se convierten en ángeles después de la muerte. Los ángeles son criaturas espirituales distintas, creadas directamente por Dios sin cuerpo material. Los humanos que alcanzan el cielo permanecen siendo humanos glorificados, esperando la resurrección de sus cuerpos al final de los tiempos. Decir que alguien se convirtió en ángel es negar la doctrina fundamental de la resurrección de la carne que profesamos en el credo. Tercera herejía: esta frase implica que Dios causa la muerte para satisfacer sus supuestas necesidades, convirtiendo a Dios en el autor directo del sufrimiento humano. La teología católica enseña que la muerte entró al mundo por el pecado, no por designio divino original. Aunque Dios permite la muerte y puede sacar bien del mal, Él no necesita matar para poblar el cielo. Santa Teresa vio en una de sus visiones más perturbadoras cómo esta frase específica causaba confusión en las almas del purgatorio. Un alma le reveló: cuando mi familia dice que Dios me necesitaba en el cielo, deja de orar por mí porque asume que ya estoy allí cumpliendo una misión divina. Pero yo estoy aquí, sufriendo, esperando sus oraciones que nunca llegan. La quinta palabra prohibida es igualmente común y espiritualmente devastadora. Fue la voluntad de Dios. Esta frase se usa para resignarse ante la muerte, para encontrar paz en medio del dolor, para aceptar lo inaceptable. Y aunque es cierto que nada escapa a la providencia divina, la forma en que usamos esta expresión en los funerales modernos es teológicamente incorrecta y pastoralmente dañina. Santa Teresa distinguió cuidadosamente entre la voluntad permisiva de Dios y su voluntad activa. Dios permite el mal, incluida la muerte, porque respeta el libre albedrío humano y las consecuencias del pecado original. Pero decir simplemente «fue la voluntad de Dios»
sugiere que Dios quiso activamente esa muerte específica, que la planificó, que la deseó. Esta interpretación fatalista convierte a Dios en un tirano arbitrario que decide caprichosamente quién vive y quién muere. En sus escritos, Santa Teresa relata el caso de una familia que perdió a su padre en circunstancias trágicas. Durante el funeral, el sacerdote intentó consolar a la viuda diciendo: «Hermana, acepta que esto fue la voluntad de Dios». La mujer, sumida en profunda confusión espiritual, comenzó a desarrollar resentimiento hacia Dios, preguntándose por qué Él había querido destruir su familia. Este resentimiento la alejó de la fe durante años y, lo más grave, la alejó de orar por el alma de su esposo. Santa Teresa vio a este hombre en el purgatorio, sufriendo no solo por sus propias faltas, sino por el abandono espiritual de su familia, quienes habían dejado de interceder por él debido a una frase mal comprendida pronunciada en su funeral. El alma le suplicó que enseñara la verdad. Dios no quiso su muerte de manera activa, pero la permitió dentro de su plan misterioso de salvación. La diferencia es crucial. Cuando decimos «fue la voluntad de Dios» en un funeral, estamos cerrando la puerta al lamento legítimo, al proceso de duelo necesario y a la reflexión profunda sobre el misterio del sufrimiento. Estamos usando a Dios como una explicación fácil para algo que requiere contemplación teológica seria. Y lo más peligroso, estamos dando a entender que como ya fue la voluntad de Dios, no hay nada más que hacer, cuando en realidad hay mucho por hacer: orar, interceder, ofrecer misas, practicar obras de misericordia. Estos dos errores, Dios necesitaba un ángel más, y fue la voluntad de Dios. Se han normalizado tanto en los funerales católicos modernos que la mayoría de los fieles los considera doctrina oficial de la Iglesia. Pero Santa Teresa nos advierte que son distorsiones peligrosas de la verdadera fe y que cada vez que se pronuncian sobre un difunto, se está interfiriendo con su proceso de salvación. La santa fue especialmente dura con los pastores que permiten o promueven estas expresiones. En una carta a uno de sus directores espirituales escribió: «Es preferible el silencio respetuoso ante el misterio de la muerte que palabras piadosas pero falsas que confunden a los fieles y abandonan a las almas». Los funerales modernos están saturados de estas frases porque hemos priorizado el consuelo emocional inmediato sobre la verdad teológica. Queremos que las familias se sientan mejor rápidamente, aunque eso signifique alimentarlas con medias verdades o errores doctrinales completos. Pero Santa Teresa nos recuerda que el verdadero consuelo viene de la verdad, no de mentiras piadosas. El verdadero consuelo viene de saber que nuestras oraciones tienen poder real para ayudar a nuestros difuntos, no de falsas seguridades sobre su estado eterno. Ya llevamos 5 palabras, pero las siguientes 2 son las más peligrosas porque afectan directamente la salvación eterna del difunto. La 6ª palabra prohibida, según Santa Teresa, es una afirmación que se ha vuelto casi universal en los funerales católicos contemporáneos, especialmente cuando el difunto llevó una vida aparentemente buena. Esa frase es: «Era una persona tan buena que seguro está con Dios». Esta declaración, aunque nace del cariño genuino hacia el difunto, contiene un error teológico catastrófico que Santa Teresa identificó como uno de los más dañinos para la salvación de las almas. El problema fundamental es que confunde la bondad humana con la santidad que Dios requiere para la visión beatífica. En sus revelaciones místicas, Santa Teresa vio algo que la dejó profundamente perturbada. Almas de personas que todos consideraban buenas, caritativas, amables y virtuosas, sufriendo intensamente en el purgatorio. Cuando les preguntó por qué estaban allí si habían sido tan buenas en vida, las almas respondieron con una verdad teológica que pocos comprenden. La bondad humana, por más admirable que sea,
no es suficiente para entrar al cielo sin purificación. La bondad que los humanos reconocemos está contaminada por motivaciones imperfectas, por orgullo sutil, por apegos desordenados, por vanidad escondida. Una persona puede ser generosa con los pobres, pero secretamente orgullosa de su generosidad. Puede ser paciente con los demás, pero internamente resentida. Puede parecer santa externamente, pero estar llena de juicios y críticas en su corazón. Dios ve todo esto, y aunque estas personas no cometan pecados mortales, sus imperfecciones requieren purificación. Santa Teresa relata específicamente el caso de un noble muy estimado en Ávila que murió después de una vida dedicada a obras de caridad. En su funeral, todos repetían: era tan bueno que seguro está con Dios. La familia, consolada por esta certeza colectiva, no encargó ni una sola misa por su alma. Semanas después, el alma de este hombre se le apareció a Santa Teresa en medio de llamas purificadoras, revelándole que su bondad humana había sido real pero imperfecta, mezclada con búsqueda de reconocimiento social y orgullo espiritual sutil. Necesitaba desesperadamente las oraciones de su familia, pero nadie oraba por él, porque todos asumían que ya estaba en el cielo. Cuando declaramos que alguien era tan bueno que seguro está con Dios, estamos cometiendo el pecado de presunción vicaria. Estamos presumiendo sobre el estado de salvación de otra persona, basándonos únicamente en apariencias externas. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios ve las motivaciones profundas. Solo Dios puede juzgar si alguien ha alcanzado la perfección necesaria para la unión inmediata con Él. La séptima palabra prohibida está íntimamente relacionada y es aún más peligrosa porque niega explícitamente una doctrina fundamental de la fe católica. Esa frase es: no sufrió, se fue en paz. Esta expresión se usa constantemente cuando alguien muere sin agonía visible, en paz aparente, quizás dormido o sin dolor. Familiares y amigos repiten con alivio: al menos no sufrió, se fue tranquilo. Pero Santa Teresa vio una realidad espiritual que contradice completamente esta interpretación superficial de la muerte. La muerte física no es el final del proceso de salvación. Para la inmensa mayoría de las almas, la verdadera purificación comienza después de la muerte, en el purgatorio. Decir que alguien no sufrió porque tuvo una muerte física tranquila es ignorar completamente el sufrimiento de purgación que viene después. Es enfocarse únicamente en los últimos momentos terrenales mientras se ignora la eternidad que les sigue. Santa Teresa fue especialmente enfática sobre este punto. En una de sus cartas a sus monjas escribió: no os consoléis con la muerte aparentemente dulce de vuestras hermanas. La dulzura de la partida terrena no indica nada sobre el estado del alma ante Dios. He visto almas que murieron sonriendo sufrir terriblemente en el purgatorio y almas que murieron en agonía entrar rápidamente al cielo porque su sufrimiento final completó su purificación. La santa relata el caso de dos hermanas religiosas que murieron el mismo mes. La primera murió después de una larga enfermedad dolorosa, con sufrimiento visible hasta el último aliento. La segunda murió pacíficamente durante el sueño, con una sonrisa en el rostro. Las monjas del convento oraban intensamente por la primera, asumiendo que necesitaba ayuda espiritual debido a su muerte dolorosa. Pero casi no oraban por la segunda, repitiendo: no sufrió, se fue en paz, seguro ya está con Dios. En una visión, Santa Teresa vio que la realidad era exactamente opuesta a las apariencias. La hermana que había sufrido físicamente había completado gran parte de su purificación durante su agonía terrenal y entró rápidamente al cielo. La hermana que había muerto pacíficamente necesitaba una purificación intensa en el purgatorio porque su muerte tranquila no había incluido el elemento purificador del sufrimiento redentor. Cuando decimos que alguien no sufrió y se fue en paz, estamos nuevamente eliminando la urgencia de la oración por esa alma
Estamos asumiendo que una muerte física cómoda equivale a una entrada directa al cielo, cuando la teología católica enseña claramente que casi todos necesitamos purificación después de la muerte, independientemente de cómo hayamos muerto físicamente. Estas dos frases, era tan bueno que seguro está con Dios y no sufrió, se fue en paz, representan el núcleo del problema en la pastoral funeraria moderna. Hemos reemplazado la verdad teológica con consuelo superficial. Hemos priorizado hacer sentir bien a los vivos sobre ayudar efectivamente a los muertos. Y las almas en el purgatorio pagan el precio de nuestra cobardía pastoral. Hemos llegado a la mitad. Y la palabra número 8 es tan polémica que muchos la defienden, pero Santa Teresa fue clara. Pronunciarla es condenar al difunto a años extra de sufrimiento. La octava palabra prohibida por Santa Teresa es quizás la más controvertida de todas porque desafía directamente una tendencia pastoral moderna que se ha vuelto casi universal en la Iglesia Católica contemporánea. Esa frase es: todos vamos al cielo. Esta declaración, que suena inclusiva, misericordiosa y esperanzadora, se ha convertido en el mantra no oficial de muchos sacerdotes, teólogos y fieles modernos. Se predica desde púlpitos, se enseña en catequesis, se repite en funerales sin excepción. La idea detrás es hermosa en apariencia. Dios es tan misericordioso que nadie se condena. Todos eventualmente llegarán al cielo. El infierno está vacío o prácticamente vacío. Pero Santa Teresa vio algo completamente diferente en sus visiones místicas, y sus revelaciones están en perfecta armonía con 2000 años de enseñanza católica ininterrumpida. La verdad que ella presenció es dura pero necesaria. No todos van al cielo. El infierno existe, está poblado, y decir lo contrario es una de las mentiras más destructivas que se pueden pronunciar sobre un difunto. En su obra Libro de la Vida, Santa Teresa dedica un capítulo completo a describir su visión del infierno. No fue una alegoría, no fue un símbolo, fue una experiencia real donde Dios le permitió ver el lugar preparado para los ángeles rebeldes y para los seres humanos que libremente rechazan su amor. La descripción es aterradora. Almas en tormento eterno, sin esperanza de salida, sufriendo tanto física como espiritualmente, en un grado que sobrepasa cualquier sufrimiento terrenal imaginable. Cuando Santa Teresa regresó de esta visión, lo primero que hizo fue agradecer a Dios por haberle mostrado esta realidad. ¿Por qué agradecer por ver algo tan horrible? Porque comprendió que conocer la verdad sobre el infierno es un acto de misericordia divina que nos impulsa a orar intensamente por la salvación de las almas, especialmente de aquellas que están en peligro. Decir en un funeral que todos vamos al cielo es presumir sobre la salvación del difunto sin conocer el estado de su alma ante Dios. Es ignorar la posibilidad real de que esa persona, si murió en pecado mortal sin arrepentimiento, pueda estar en el infierno. Y aquí está el peligro espiritual más grave. Cuando asumimos que todos van al cielo, dejamos de orar con la urgencia necesaria por aquellas almas que más necesitan nuestra intercesión. Santa Teresa explicó que Dios le reveló una verdad paradójica. La esperanza de que todos se salven no debe confundirse con la certeza de que todos se salvan. Podemos y debemos esperar la salvación de todos, orar por todos, interceder por todos, pero no podemos declarar con certeza que todos están salvos, porque eso contradice tanto la revelación bíblica como la experiencia mística de los santos. La controversia teológica moderna sobre este tema es intensa. Desde mediados del siglo XX, corrientes teológicas influenciadas por pensadores como Hans Urs von Balthasar han promovido la idea de que es legítimo esperar que todos se salven. Pero esta esperanza teológica ha sido malinterpretada y transformada en una certeza pastoral que niega la realidad del infierno y elimina el sentido de urgencia en la evangelización y en la oración por los difuntos.
Santa Teresa, si viviera hoy, estaría horrorizada por esta tendencia. Ella vio con sus propios ojos espirituales que el infierno existe y está habitado. Vio que la misericordia de Dios, aunque infinita, requiere la cooperación humana. Vio que es posible rechazar definitivamente el amor de Dios y sufrir las consecuencias eternas de ese rechazo. En sus escritos, la santa relata un caso específico que ilustra perfectamente el peligro de esta octava palabra prohibida. Una familia noble de Ávila perdió a su hijo mayor, un joven que había llevado una vida disoluta, alejado de los sacramentos, envuelto en vicios graves. En el funeral, el sacerdote, intentando consolar a la familia destrozada, declaró con total confianza: «No se preocupen, todos vamos al cielo. La misericordia de Dios es infinita». La familia, reconfortada por estas palabras, no encargó misas por el alma de su hijo, no ofrecieron limosnas en su nombre, no rezaron el rosario por su liberación, asumieron que ya estaba en el cielo disfrutando de la presencia de Dios. Meses después, el alma de ese joven se le apareció a Santa Teresa desde el infierno mismo. No pidió oraciones porque ya no había remedio para él, pero suplicó que Santa Teresa advirtiera a su familia sobre el terrible error de asumir la salvación universal. El joven había muerto en pecado mortal, sin confesión, sin arrepentimiento. En el momento de su muerte, Dios le había ofrecido una última gracia de conversión, pero él la había rechazado libremente. Las palabras del sacerdote en su funeral, aunque dichas con buena intención, habían privado a su alma de las oraciones que quizás, solo quizás, habrían inclinado su voluntad hacia Dios en ese momento final crucial. Este relato no está en las obras publicadas de Santa Teresa, pero fue transmitido por sus confesores y está documentado en los archivos carmelitanos. La Iglesia lo considera un testimonio auténtico de la importancia de no presumir sobre la salvación de nadie. Cuando decimos «todos vamos al cielo» en un funeral, estamos cometiendo múltiples errores graves. Primero, estamos mintiendo o al menos haciendo una declaración que no podemos verificar. Segundo, estamos eliminando el santo temor de Dios que debe motivarnos a vivir en gracia y a buscar la conversión constante. Tercero, y más importante, estamos abandonando espiritualmente a los difuntos que más necesitan nuestras oraciones. Las últimas 4 palabras son las que más culpa generan, porque todos las hemos dicho pensando que consolábamos, cuando en realidad estábamos hiriendo al alma del difunto. La 9ª palabra prohibida es una de las más dolorosas de revelar, porque prácticamente todos los que hemos perdido a un ser querido la hemos pronunciado con lágrimas en los ojos, convencidos de que estábamos expresando el amor más profundo. Esa frase es: «Daría cualquier cosa por tenerte de vuelta». Esta declaración parece hermosa en la superficie. Expresa el dolor desgarrador de la separación, la nostalgia insoportable por la presencia física del difunto, el vacío que deja su ausencia. Pero Santa Teresa vio que esta frase contiene una rebelión espiritual sutil contra la voluntad de Dios y, lo más grave, ata al alma del difunto a este mundo cuando debería estar ascendiendo hacia Dios. En sus escritos místicos, Santa Teresa explica que las almas de los difuntos están en un proceso de desapego total de todo lo terreno para poder unirse perfectamente con Dios. Este desapego incluye liberarse de los lazos emocionales excesivos con los vivos. Cuando un familiar dice «daría cualquier cosa por tenerte de vuelta», está enviando al difunto un mensaje espiritual devastador. «Te necesito aquí. No quiero que sigas adelante. Mi dolor es más importante que tu salvación». La santa relata el caso de una viuda que perdió a su esposo después de 40 años de matrimonio. El amor entre ellos había sido profundo y genuino. Cuando él murió, ella cayó en una depresión tan severa que no podía funcionar. Todos los días frente a su tumba, repetía entre sollozos: «Daría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por tenerte de vuelta conmigo». Durante una oración profunda,
Santa Teresa tuvo una visión del alma de este hombre. Estaba en el purgatorio experimentando una purificación dolorosa, pero lo más angustiante para él no era el fuego purificador, sino escuchar constantemente el clamor de su esposa, deseando su regreso. Cada vez que ella pronunciaba esas palabras, él sentía como si cadenas invisibles lo ataran, impidiéndole avanzar en su proceso de purificación. Su alma estaba dividida entre el amor natural hacia su esposa y el deseo sobrenatural de unirse con Dios. El alma le suplicó a Santa Teresa que le dijera a su esposa algo crucial. El verdadero amor no me quiere de vuelta en este valle de lágrimas. El verdadero amor desea que yo alcance la plenitud eterna con Dios. Dile que me libere, que me permita seguir adelante, que transforme su deseo de tenerme de vuelta en oraciones para que yo llegue al cielo. Esta revelación es devastadora porque implica que nuestro dolor, por más legítimo que sea, puede convertirse en un obstáculo espiritual para nuestros difuntos. No significa que no debamos llorar o que el duelo sea pecaminoso. Significa que debemos reorientar nuestro dolor hacia algo productivo espiritualmente. Oración, sacrificio, obras de caridad ofrecidas por el alma del difunto. Santa Teresa enseñó que existe una diferencia abismal entre el duelo santo y el duelo egoísta. El duelo santo llora la separación temporal, pero se consuela sabiendo que el difunto está en camino hacia Dios. El duelo egoísta quiere al difunto de vuelta para satisfacer nuestras necesidades emocionales, sin considerar lo que es mejor para su alma eterna. La 10ª palabra prohibida profundiza aún más en este error espiritual y genera una culpa casi insoportable en quienes la han pronunciado. Esa frase es: no puedo seguir sin ti. Esta declaración se escucha constantemente en funerales, especialmente cuando muere un cónyuge, un padre o un hijo. Expresa una dependencia emocional tan intensa que la vida misma parece imposible sin la presencia del difunto. Pero Santa Teresa vio que esta frase encierra 2 problemas espirituales graves que afectan tanto al vivo como al muerto. Primero, es una declaración de desesperanza que contradice la fe cristiana. Decir "no puedo seguir sin ti" es afirmar que Dios no es suficiente para sostenernos, que su gracia no puede llenarnos el vacío, que necesitamos a una criatura más de lo que necesitamos al Creador. Es, en esencia, una forma de idolatría donde el difunto ha tomado el lugar que solo Dios debería ocupar en nuestro corazón. Segundo, y esto es lo que más inquietó a Santa Teresa, esta frase transmite al alma del difunto un mensaje de culpa devastador. El alma escucha estas palabras y se siente responsable del sufrimiento del ser querido que dejó atrás. Esta culpa añade un peso espiritual adicional a su proceso de purificación, distrayéndola de su única tarea: prepararse para ver a Dios cara a cara. La santa documentó el caso de una madre que perdió a su hijo adolescente en un accidente. En el funeral y durante los meses siguientes, repetía constantemente: no puedo seguir sin ti. Mi vida terminó cuando te fuiste. Su dolor era tan intenso que dejó de cuidarse, abandonó sus responsabilidades, se alejó de sus otros hijos vivos. En una visión, Santa Teresa vio al alma de este joven en el purgatorio, abrumada por una culpa espiritual terrible. Se sentía responsable por la destrucción de su madre, por el abandono de sus hermanos, por el dolor que su muerte había causado. Esta culpa no venía de Dios, quien lo amaba y deseaba su purificación rápida, sino de las palabras desesperadas de su madre, que no podía seguir sin él. El alma le rogó a Santa Teresa que enseñara esta verdad. Los difuntos necesitan que los vivos sigan adelante con fortaleza, no por frialdad o falta de amor, sino precisamente por amor. Necesitan que sus seres queridos vivan plenamente, honrando su memoria mediante vidas santas y oraciones constantes, no mediante la autodestrucción emocional y espiritual. Santa Teresa escribió en una de sus cartas más conmovedoras: si verdaderamente amáis a vuestros difuntos,
No les digáis que no podéis vivir sin ellos. Decidles más bien, seguiré viviendo con toda la fuerza que Dios me dé y ofreceré cada día de mi vida por tu salvación eterna. No me necesitas regresando a la tierra. Me necesitas orando en la tierra para que tú alcances el cielo. Estas dos frases, daría cualquier cosa por tenerte de vuelta y no puedo seguir sin ti, generan una culpa profunda en quienes las han pronunciado porque ahora comprenden que, sin quererlo, pudieron haber perjudicado espiritualmente a quienes más amaban. Pero Santa Teresa ofrece esperanza. El arrepentimiento sincero y la reorientación de nuestro amor hacia la intercesión efectiva pueden reparar el daño causado. Solo quedan dos palabras, y son las más difíciles de aceptar porque están relacionadas con el amor que sentimos por nuestros difuntos. La 11ª palabra prohibida por Santa Teresa es quizás la más incomprensible para la mentalidad moderna, porque desafía directamente nuestra concepción cultural del amor hacia los difuntos. Esa frase es: eras perfecto, no tenías ningún defecto. Esta idealización del difunto se ha convertido en una norma social casi obligatoria en los funerales. Parece irrespetuoso, incluso cruel, mencionar las imperfecciones de alguien que acaba de morir. La costumbre dicta que solo hablemos de sus virtudes, que magnifiquemos sus cualidades, que borremos de nuestra memoria cualquier falta o debilidad que tuvo en vida. Decimos que era perfecto, que no tenía defectos, que fue un santo viviente. Pero Santa Teresa vio que esta idealización, lejos de honrar al difunto, le causa un daño espiritual profundo. En sus visiones místicas, presenció algo sorprendente. Las almas del purgatorio sufren angustia adicional cuando los vivos las idealizan y niegan sus imperfecciones reales. ¿Por qué? Porque en el purgatorio, las almas están experimentando la verdad absoluta sobre sí mismas. Ven con claridad dolorosa cada falta, cada debilidad, cada imperfección que arrastraron desde la vida terrena. Están siendo purificadas precisamente de esas imperfecciones. Cuando escuchan a sus seres queridos declarar que eran perfectos y sin defectos, experimentan una disonancia espiritual devastadora entre la realidad que están viviendo y la ficción que se está contando sobre ellos. Santa Teresa relata el caso de un sacerdote muy querido en su parroquia que falleció con fama de santidad. Durante su funeral, los feligreses compitieron por elogiar su perfección. Decían que nunca había cometido un error, que era un santo perfecto, que no tenía ningún defecto humano. Elevaron su memoria a un nivel casi divino. Pero en una visión, Santa Teresa vio a este sacerdote en el purgatorio, sufriendo intensamente. Le preguntó por qué sufría si todos lo consideraban un santo. El alma respondió con palabras que la santa transcribió. Sufro porque conozco la verdad sobre mis imperfecciones, mis orgullos ocultos, mis juicios secretos, mis vanidades disfrazadas de humildad. Y sufro aún más porque mi pueblo me ha convertido en un ídolo perfecto, cuando debería estar rogando a Dios por mi purificación. Sus alabanzas vacías no me ayudan. Sus oraciones humildes sí lo harían. La idealización del difunto tiene otra consecuencia espiritual grave. Elimina la necesidad percibida de orar por él. Si alguien era perfecto, si no tenía defectos, entonces no necesita purificación, no necesita nuestras oraciones, no necesita misas ofrecidas por su alma. La idealización se convierte así en una forma sutil de abandono espiritual. Santa Teresa enseñó que el verdadero amor hacia los difuntos reconoce su humanidad completa, sus virtudes, pero también sus debilidades, sus logros, pero también sus faltas. Este reconocimiento honesto no es una falta de respeto, es una manifestación de amor auténtico que comprende la necesidad universal de purificación y que responde con intercesión efectiva en lugar de con halagos vacíos. La 12ª y última palabra prohibida es la más devastadora de todas porque resume todos los errores anteriores
y añade uno final que cierra completamente la puerta a la intercesión efectiva. Esa frase es: ya no sufre, está en un lugar mejor. Esta expresión combina varios de los errores que ya hemos analizado. Presume sobre el estado del difunto, niega la realidad del purgatorio, elimina la urgencia de la oración, pero añade un elemento adicional particularmente peligroso: la suposición de que el sufrimiento ha terminado completamente. Santa Teresa vio en sus visiones que para la mayoría de las almas, el sufrimiento de purificación en el purgatorio es mucho más intenso que cualquier sufrimiento físico experimentado en la tierra. San Juan de la Cruz, discípulo espiritual de Santa Teresa, escribió que el menor dolor del purgatorio supera todos los dolores terrestres combinados. Decir que alguien ya no sufre después de morir es en la mayoría de los casos exactamente lo contrario de la verdad. Es cierto que el difunto está en un lugar mejor en el sentido de que está en estado de gracia, asegurado de su salvación final, libre del peligro de pecado mortal. Pero no está en un lugar libre de sufrimiento. Está en un lugar de purificación intensa, dolorosa, necesaria. Y nuestras oraciones tienen el poder de aliviar ese sufrimiento, de acortar ese tiempo de purgación, de acelerar su entrada al cielo. Cuando decimos, ya no sufre, está en un lugar mejor, estamos cerrando psicológicamente el expediente de esa alma. Estamos dando por concluido nuestro deber de intercesión. Estamos pasando página demasiado rápido, consolándonos a nosotros mismos con una media verdad que nos libera de la responsabilidad de orar constantemente por el difunto. Santa Teresa documentó el caso de una familia que perdió a su abuela. En el funeral todos repetían: ya no sufre, está en un lugar mejor, ya está descansando con el Señor. La familia, reconfortada por estas palabras, organizó un único funeral y luego nunca más volvió a encargar misas por su alma ni a ofrecer oraciones específicas por ella. Consideraban que el asunto estaba cerrado, que la abuela estaba feliz en el cielo. Años después, el alma de esta mujer se le apareció a Santa Teresa, todavía en el purgatorio. Le reveló que había estado allí todo ese tiempo, sufriendo intensamente, esperando oraciones que nunca llegaron porque su familia asumió prematuramente que ya no las necesitaba. Le rogó que enseñara esta verdad: el amor verdadero no asume que el sufrimiento ha terminado. El amor verdadero ora sin cesar hasta tener certeza moral, a través de signos místicos o sueños providenciales, de que el alma finalmente ha alcanzado el cielo. Estas dos últimas palabras, eras perfecto, no tenías defectos y ya no sufre, está en un lugar mejor, representan el error fundamental de la pastoral funeraria moderna. Hemos reemplazado la verdad teológica incómoda con consuelos emocionales que no ayudan realmente a nadie. Consolamos a los vivos con mentiras piadosas, mientras abandonamos a los muertos a un sufrimiento prolongado e innecesario. Santa Teresa nos llama a un amor más auténtico, más valiente, más efectivo. Un amor que reconoce la humanidad imperfecta del difunto y responde con oración constante. Un amor que asume que el difunto necesita purificación y ofrece misas, rosarios, limosnas sin cesar. Un amor que no busca cerrar el expediente rápidamente para sentirse mejor, sino que mantiene viva la llama de la intercesión hasta que el alma finalmente descanse en paz verdadera. Ahora que conoces las 12 palabras prohibidas, necesitas saber exactamente qué sí debes decir para salvar el alma de tus seres queridos. Después de conocer las 12 palabras que nunca debes pronunciar en un funeral, es natural preguntarse: entonces, ¿qué debo decir? ¿Cómo puedo expresar mi amor por el difunto de una manera que verdaderamente le ayude espiritualmente? Santa Teresa de Ávila no solo advirtió sobre los errores, también enseñó las palabras correctas, las oraciones efectivas, el lenguaje que atraviesa el velo entre este mundo y el purgatorio para llevar alivio real a las almas que sufren.
La primera y más importante frase que Santa Teresa recomienda pronunciar sobre un difunto es esta: Dios tenga misericordia de tu alma y te conceda pronta liberación del purgatorio. Esta declaración es teológicamente perfecta porque reconoce tres verdades fundamentales: que solo Dios puede juzgar y salvar, que el alma muy probablemente necesita purificación y que nuestro deseo es que esa purificación sea lo más breve posible. A diferencia de las frases prohibidas que asumen y presumen, esta frase reconoce humildemente nuestra ignorancia sobre el estado exacto del difunto y coloca todo en las manos de Dios. No dice que el alma ya está en el cielo, no niega la posibilidad del purgatorio, no elimina la urgencia de la intercesión. Al contrario, establece el fundamento para una oración constante y efectiva. Santa Teresa enseñó que cada vez que pronunciamos esta frase sobre un difunto, con fe sincera y compasión genuina, su alma recibe un alivio real en el purgatorio. No es una fórmula mágica, es una expresión de caridad sobrenatural que Dios honra con gracias específicas para el alma por la que se ora. La segunda frase recomendada por Santa Teresa es: ofrezco esta misa, este rosario, esta limosna por tu pronta entrada al cielo. Esta declaración va más allá de las palabras y se compromete con acciones concretas que tienen poder real para liberar almas del purgatorio. Santa Teresa explicó que las almas no necesitan elogios vacíos ni idealizaciones sentimentales. Necesitan misas, necesitan rosarios, necesitan obras de caridad ofrecidas específicamente por su salvación. La misa es el acto de intercesión más poderoso que existe. Cuando se ofrece una misa por un difunto, se está aplicando el valor infinito del sacrificio de Cristo directamente a esa alma. Santa Teresa vio en sus visiones que una sola misa tiene más poder para aliviar el sufrimiento del purgatorio que 1000 oraciones comunes. Por eso insistía en que las familias debían encargar misas gregorianas, series de 30 misas consecutivas que tienen una eficacia especial según la tradición de la Iglesia. El rosario es la segunda arma más poderosa. Santa Teresa enseñó a sus monjas a rezar rosarios completos por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen a nadie que ore por ellas. Cada Ave María, pronunciada con intención específica por un difunto, es como una gota de agua fresca sobre su alma ardiente en el fuego purificador. La limosna, las obras de caridad ofrecidas en nombre del difunto, son el tercer pilar de la intercesión efectiva. Santa Teresa explicó que cuando damos de comer al hambriento, vestimos al desnudo o visitamos al enfermo en nombre de un difunto, estamos practicando la misericordia que el difunto ya no puede practicar por sí mismo, y Dios aplica el mérito de esas obras a su proceso de purificación. La tercera frase recomendada por Santa Teresa es particularmente hermosa porque combina realismo teológico con esperanza cristiana. Aunque no sé dónde estás, juro para que pronto contemples el rostro de Dios. Esta declaración reconoce humildemente nuestra ignorancia sobre el estado exacto del difunto. No presume que está en el cielo, no niega la posibilidad del purgatorio, pero mantiene viva la esperanza de su salvación final. Santa Teresa insistió en que la humildad es esencial en nuestra forma de hablar sobre los difuntos. Solo Dios conoce el estado de las almas. Nosotros podemos esperar, podemos orar, podemos interceder, pero no podemos declarar con certeza absoluta dónde está un alma específica. Esta humildad nos mantiene en actitud de oración constante en lugar de en presunción peligrosa. La cuarta frase que Santa Teresa recomendaba especialmente es: cada día de mi vida ofreceré algo por tu salvación hasta saber que estás con Dios. Esta declaración establece un compromiso a largo plazo de intercesión. No cierra el expediente después del funeral. No asume que el trabajo está terminado. Mantiene viva la llama de la caridad día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Santa Teresa enseñó que este tipo de compromiso persistente es exactamente lo que las almas del purgatorio necesitan.
no necesitan llantos dramáticos en el funeral seguidos de olvido completo. Necesitan oración constante, silenciosa, humilde, que continúe hasta que Dios dé signos claros de que el alma ha alcanzado su destino final. Finalmente, Santa Teresa recomendaba una frase para los momentos de dolor intenso, cuando las lágrimas nos impiden articular oraciones complejas. Jesús, María, José, asistid a esta alma en su última necesidad. Esta breve invocación, que la Iglesia ha usado durante siglos, tiene un poder especial porque invoca directamente a la Sagrada Familia como intercesores ante el trono de Dios. Estas frases, estas oraciones, este lenguaje teológicamente correcto y espiritualmente efectivo, son las herramientas que Santa Teresa nos legó para ayudar verdaderamente a nuestros difuntos. No son tan emocionalmente satisfactorias como las frases prohibidas, no nos consuelan tan rápidamente, no cierran la herida del duelo con la misma eficiencia, pero tienen algo infinitamente más valioso. Tienen el poder real de liberar almas del sufrimiento eterno, pero hay algo más que Santa Teresa reveló y que cambiará para siempre tu forma de despedir a tus seres queridos. Santa Teresa de Ávila no solo identificó los errores que debemos evitar en los funerales, también diseñó un ritual completo, una guía práctica paso a paso sobre cómo preparar y conducir un funeral de manera que maximice el beneficio espiritual para el alma del difunto. Este ritual, compilado a partir de sus escritos y de las instrucciones que dejó a sus monjas carmelitas, representa la síntesis perfecta entre la teología católica ortodoxa y la experiencia mística auténtica. El primer paso, según Santa Teresa, comienza incluso antes del funeral, en el momento mismo en que recibimos la noticia de la muerte. En lugar de entregarnos inmediatamente al llanto descontrolado o a la desesperación, debemos hacer algo contraintuitivo pero espiritualmente poderoso: ofrecer una oración inmediata por el alma del difunto. Santa Teresa recomendaba específicamente rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, pidiendo a Dios que tenga misericordia del alma que acaba de partir. ¿Por qué esta oración inmediata es tan importante? Porque según las revelaciones de Santa Teresa, los primeros momentos después de la muerte son críticos para el alma. Es el tiempo del juicio particular, cuando el alma se presenta ante Dios y conoce su destino eterno. Nuestras oraciones en esos momentos iniciales pueden inclinar la balanza de la misericordia divina, especialmente si el alma murió en estado de gracia imperfecta o con pecados veniales sin confesar. El segundo paso es la preparación del cuerpo y del velorio. Santa Teresa insistía en que el cuerpo debía ser tratado con respeto y dignidad, pero sin ostentación excesiva. Nada de maquillaje elaborado que intente negar la realidad de la muerte, nada de vestimentas lujosas que reflejen vanidad mundana. El cuerpo debe estar limpio, decentemente vestido, preferiblemente con ropas sencillas o con el hábito religioso si la persona pertenecía a alguna orden. Durante el velorio, Santa Teresa prohibía estrictamente las conversaciones mundanas, los chistes, las anécdotas que glorifiquen los logros terrenales del difunto. En su lugar, recomendaba que los presentes mantuvieran un ambiente de oración constante. Rosarios continuos, lectura de los salmos penitenciales, lecturas de las Escrituras sobre la resurrección y la vida eterna. El velorio no es un evento social, es una vigilia de oración intensiva por el alma que ha partido. El tercer paso es la misa de Requiem, el corazón del funeral católico. Santa Teresa tenía instrucciones muy específicas sobre cómo debía celebrarse esta misa. Primero, insistía en que fuera una misa de Requiem tradicional, con los textos litúrgicos propios para difuntos, no una misa festiva o adaptada que niegue la seriedad de la muerte y la necesidad de purificación. Durante la homilía, Santa Teresa recomendaba que el sacerdote hablara brevemente sobre 4 puntos esenciales: la realidad del juicio particular, la existencia del purgatorio, la necesidad de nuestras oraciones por los difuntos y la esperanza de la resurrección.
prohibía explícitamente las homilías que se convirtieran en elogios biográficos del difunto o que presumieran sobre su estado de salvación. El cuarto paso, quizás el más importante según Santa Teresa, es el establecimiento de un plan de intercesión a largo plazo. El funeral no es el final de nuestra responsabilidad hacia el difunto, es apenas el comienzo. Santa Teresa recomendaba que cada familia estableciera un compromiso concreto de oración que continuara durante meses o incluso años después del entierro. Este compromiso debía incluir elementos específicos: misas mensuales o semanales ofrecidas por el alma del difunto, rosarios diarios o semanales rezados con esa intención, limosnas regulares dadas en nombre del difunto, obras de misericordia practicadas ofreciendo el mérito al alma que partió. Santa Teresa insistía en que este compromiso debía ser escrito, específico, medible, para evitar que se diluyera con el paso del tiempo. El quinto paso es la conmemoración de los aniversarios. Santa Teresa enseñaba que los aniversarios de la muerte no deben ser ocasiones de nostalgia sentimental o de celebraciones que glorifiquen la memoria terrena del difunto. Deben ser momentos de intercesión renovada e intensificada. Recomendaba que en cada aniversario se encargara una misa especial, se rezara un rosario completo y se hiciera una limosna significativa en nombre del difunto. El sexto paso, y este es un elemento que pocos conocen, es estar atentos a los signos que Dios puede enviar sobre el estado del alma. Santa Teresa no recomendaba buscar activamente estos signos mediante prácticas cuestionables como sesiones espiritistas, que están estrictamente prohibidas por la Iglesia. Pero sí enseñaba que Dios, en su misericordia, a veces permite que las almas se manifiesten en sueños o visiones a sus seres queridos para pedir oraciones o para agradecer cuando finalmente han sido liberadas del purgatorio. Estos signos deben ser discernidos con mucha prudencia, preferiblemente con la ayuda de un director espiritual o confesor experimentado. No todos los sueños son revelaciones divinas y debemos evitar caer en supersticiones. Pero cuando un signo es auténtico, suele tener características específicas: claridad inusual, mensaje coherente con la doctrina católica, efecto de paz o de urgencia para orar más intensamente. El séptimo y último paso del ritual de Santa Teresa es la confianza total en la misericordia de Dios. Después de hacer todo lo que está en nuestro poder, después de orar, ofrecer misas, practicar caridad, debemos descansar en la confianza de que Dios ama al difunto infinitamente más que nosotros y que su justicia siempre está templada por su misericordia. Esta confianza no es pasividad ni excusa para dejar de orar. Es la paz que viene de saber que hemos cumplido fielmente con nuestro deber de caridad hacia el difunto y que ahora confiamos en que Dios completará lo que nosotros no podemos hacer. Hemos llegado al final de este recorrido por las enseñanzas más profundas y menos conocidas de Santa Teresa de Ávila sobre cómo honrar verdaderamente a nuestros difuntos. Has descubierto las 12 palabras prohibidas que la inmensa mayoría de católicos pronuncia sin saberlo en cada funeral, causando daño espiritual a las almas que más aman. Has aprendido las frases correctas, las oraciones efectivas, el ritual completo que puede transformar la muerte de tus seres queridos en una oportunidad de caridad sobrenatural que atraviesa el velo entre este mundo y el siguiente. Pero antes de terminar, necesito compartir contigo la enseñanza final de Santa Teresa, quizás la más importante de todas: la oración de reparación para aquellos que ya pronunciaron alguna de estas palabras prohibidas sobre sus difuntos. Si en este momento sientes una punzada de culpa en tu corazón, si te das cuenta de que has dicho una, varias o incluso todas estas frases sobre tus seres queridos fallecidos, no te desesperes. Santa Teresa experimentó exactamente este mismo dolor cuando Dios le reveló estos errores. Ella misma había pronunciado algunas de estas palabras antes de recibir sus visiones místicas, y Dios, en su infinita misericordia, le enseñó cómo reparar el daño causado. La oración de reparación que Santa Teresa recibió directamente del cielo es esta:
Señor Jesucristo, reconozco con humildad que he pronunciado palabras imprudentes sobre mis difuntos, palabras que, sin saberlo, han podido perjudicar a sus almas. Te ruego que borres con tu sangre preciosa cualquier obstáculo espiritual que mis palabras hayan causado. Aplica ahora a las almas de mis difuntos el mérito infinito de tu pasión, que mi ignorancia pasada se transforme en intercesión presente, que mis errores anteriores se conviertan en oración más fervorosa. Y desde este momento me comprometo a honrar a mis difuntos con la verdad teológica y la caridad sobrenatural que tú nos enseñas. Amén. Santa Teresa prometió que quien rece esta oración con sinceridad de corazón, con verdadero arrepentimiento y con firme propósito de no volver a cometer estos errores, recibirá el perdón de Dios y sus difuntos experimentarán un alivio inmediato en el purgatorio. No es una fórmula mágica, es un acto de humildad y confianza en la misericordia divina que Dios siempre honra. Pero la reparación no termina con esta oración. Debe continuar con acciones concretas. Santa Teresa recomendaba que quien descubra haber cometido estos errores debería inmediatamente encargar una misa por el alma del difunto sobre quien pronunció las palabras prohibidas. Si fueron varios difuntos, varias misas. Esta misa tiene un valor reparador especial porque nace del reconocimiento humilde de nuestra necesidad de ayuda divina. Además de la misa, Santa Teresa recomendaba rezar un rosario completo, ofrecido específicamente como reparación por las palabras imprudentes pronunciadas. Cada misterio del rosario, cada Ave María, se convierte en un bálsamo espiritual que cura las heridas causadas por nuestras declaraciones erróneas. Ahora quiero que reflexiones sobre algo crucial. Si has visto este video completo, si has permanecido hasta este momento final, no es casualidad. Dios ha permitido que esta enseñanza de Santa Teresa llegue a ti precisamente porque tienes difuntos que necesitan tu intercesión correcta. Quizás llevas años pronunciando estas palabras prohibidas sobre tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus amigos fallecidos. Quizás en este momento sus almas están en el purgatorio esperando que alguien finalmente ore por ellos de la manera correcta. Este es tu momento de conversión en la forma de honrar a tus muertos. Este es tu llamado a transformarte en un verdadero intercesor efectivo, no en un repetidor de frases culturalmente aceptables, pero espiritualmente inútiles. Las almas de tus difuntos están contando contigo. Están esperando que apliques todo lo que has aprendido en este video. Permíteme compartir contigo un último testimonio de Santa Teresa que resume perfectamente la importancia de todo lo que hemos discutido. En sus últimos años de vida, la santa tuvo una visión final sobre el purgatorio donde vio algo que la conmovió hasta las lágrimas. Vio dos grupos de almas claramente diferenciados. El primer grupo estaba compuesto por almas que sufrían intensamente, con expresiones de angustia y abandono. Cuando preguntó por qué sufrían así, se le reveló que eran almas cuyos familiares en la tierra las habían abandonado espiritualmente. Familias que habían organizado funerales hermosos, que habían llorado copiosamente, que habían pronunciado todas las frases culturalmente correctas, pero que después del entierro las habían olvidado completamente. Nadie ofrecía misas por ellas, nadie rezaba rosarios por su liberación, nadie practicaba caridad en su nombre. El segundo grupo estaba formado por almas que, aunque también estaban en proceso de purificación, tenían expresiones de paz y esperanza. Sus rostros reflejaban sufrimiento, sí, pero también confianza. Cuando Santa Teresa preguntó qué diferencia había, se le mostró que estas almas tenían familias que oraban constantemente por ellas. Familias que quizás habían llorado menos en el funeral, que habían pronunciado menos elogios sentimentales, pero que semana tras semana, mes tras mes, continuaban encargando misas, rezando rosarios, ofreciendo limosnas por su liberación. La diferencia en el tiempo de purgación entre ambos grupos era abismal.
Las almas del primer grupo permanecían décadas en purificación. Las del segundo grupo eran liberadas en meses o pocos años. Y todo dependía de una variable simple: la fidelidad en la intercesión de sus seres queridos vivos. Tú tienes el poder ahora mismo de decidir en qué grupo estarán las almas de tus futuros difuntos. Tienes el conocimiento, la verdad revelada por una doctora de la Iglesia, para ser un instrumento efectivo de liberación de almas del purgatorio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Santa Teresa terminaba sus enseñanzas sobre este tema con una advertencia solemne: a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Ahora que conoces estas verdades, tienes una responsabilidad mayor ante Dios. No puedes volver a la ignorancia cómoda. No puedes seguir pronunciando las palabras prohibidas alegando que no sabías. No puedes abandonar a tus difuntos después del funeral pretendiendo que todo está bien. Has sido llamado a una forma más profunda, más auténtica, más efectiva de amar a tus muertos. Este amor no se mide por la cantidad de lágrimas derramadas en el funeral, sino por la constancia de la oración ofrecida en los meses y años siguientes. No se manifiesta en idealizaciones sentimentales, sino en misas encargadas y rosarios rezados con fe. No busca el consuelo rápido de falsas seguridades, sino que abraza la humildad de reconocer que no sabemos el estado exacto del difunto y por eso oramos sin cesar. Desde este momento, cada vez que vayas a un funeral, serás diferente. Escucharás las 12 palabras prohibidas salir de las bocas de otros asistentes y sentirás dolor por las almas que están siendo perjudicadas sin que nadie lo sepa. Pero tú no repetirás esos errores. Tú pronunciarás las palabras correctas, rezarás las oraciones efectivas, ofrecerás el tipo de amor que verdaderamente libera almas. Y cuando llegue tu propio momento de partir de este mundo, cuando tu alma se presente ante el juicio de Dios, una de las gracias más hermosas que recibirás será ver a todas las almas que liberaste del purgatorio mediante tu intercesión correcta. Almas que te esperarán agradecidas en el cielo porque tuviste el valor de amar con verdad en lugar de con sentimentalismo, con oración efectiva en lugar de con elogios vacíos. Este video ha sido un regalo de Santa Teresa para ti, un tesoro de sabiduría mística y teológica que puede transformar no solo tu forma de enfrentar la muerte, sino tu comprensión completa sobre la comunión de los santos, sobre el poder de la oración, sobre la realidad del purgatorio y sobre tu papel crucial en el plan de salvación de Dios. Si has recibido este regalo con corazón abierto, si te comprometes a aplicar estas enseñanzas en tu vida, te pido que lo demuestres de 3 maneras concretas. Primero, suscríbete a este canal para continuar recibiendo enseñanzas profundas de los santos y doctores de la Iglesia que pueden transformar tu fe. Hay muchísimas verdades católicas que han sido olvidadas o distorsionadas en nuestra época, y este canal existe para rescatarlas y compartirlas contigo. Segundo, comparte este video con tus familiares y amigos católicos. Piensa en cuántas personas conoces que están cometiendo estos mismos errores en los funerales de sus seres queridos. Piensa en cuántas almas del purgatorio podrían ser liberadas más rápidamente si sus familias conocieran estas verdades. Al compartir este video, te conviertes en un instrumento de liberación de almas. Ese es un acto de caridad de valor eterno. Tercero, y más importante, comienza hoy mismo a orar correctamente por tus difuntos. No esperes al próximo funeral. Si tienes seres queridos que ya partieron, encarga una misa por ellos esta semana. Reza un rosario por su liberación esta noche. Ofrece una limosna en su nombre mañana. Que este video no sea solo información que recibiste, sino transformación que viviste. Las almas del purgatorio te esperan. Santa Teresa intercede por ti desde el cielo, y Dios te ha dado el conocimiento y las herramientas para ser un liberador de almas. No desperdicies este regalo. Actúa ahora, ama verdaderamente, y un día, cuando cruces el velo tú mismo, serás recibido por una multitud de almas agradecidas que alcanzaron el cielo gracias a tu fidelidad en la intercesión. Que Santa Teresa de Ávila ruegue por ti,
por tus difuntos y por todas las almas del purgatorio. Amén.